Hola chicos, ¿qué tal? Nos encontramos en esta oportunidad para hablar de un tema que se desprende de lo que habló Ezequiel en la clase anterior, en uno de los videos de la clase anterior. En este caso es el rol del entrenador el rol que tiene el entrenador como orientador y guía del deportista. Como decía, esto se desprende de la preparación psicológica y tiene que ver todo lo que tiene relación con todo lo que es el contexto mental, la concentración del deportista, la personalidad, tanto en competencia como fuera de la competencia también. Eh, en todo este entorno, el entrenador siempre va a tener una relación directa. eh, o en la actualidad de los deportes ya no es tan necesario demostrar la importancia de estos factores psicológicos en la preparación del deportista, eh, y, y también del deportista mismo. El deportista ya hoy entiende, y los que no deberían entender que esta preparación psicológica es tan importante como la preparación física, técnica, táctica. Tenemos que entender como entrenadores y también los deportistas que se necesita y se requiere tener un equilibrio entre todas estas preparaciones. Eh, esta rama tiene que ser dominada por el deportista, y también obviamente tiene que ser dominada por el entrenador. Dentro de esta preparación psicológica vamos a estar buscando que nuestro deportista sea fuerte psicológicamente. Como entrenadores tenemos que tratar de no castigar los errores, porque esto puede llevar a la decadencia del deportista, es decir, que se retire de la actividad, que deje. Eh, Tenemos que tratar como profesionales, tenemos que tratar de hablar claro, de forma respetuosa, no perder la calma, porque todo esto siempre va a ser mejor que un grito, que un enojo. Eh, Ahora, en cambio, si el entrenador se presta al grito, al enojo, al reto, eso va a determinar que el deportista empiece a perder la confianza en sí mismo, la confianza en nosotros. Y lo que debemos tratar de generar es una autoconfianza del deportista, una autoconfianza de él mismo, obviamente, y una confianza en nosotros. Todo esto va a contribuir a esa preparación psicológica. Hay que tratar de no someter a los deportistas a competencias si creemos que todavía no están preparados, o si quizás el mismo deportista no se siente preparado. Eh, a veces eh, se necesita de nuestro empuje, eh, de consejos y demás a nuestro deportista cuando por ahí no se sienten preparados, pero nosotros sí los vemos preparados. Y bueno, con una charla, con algunos consejos podemos lograr que ese deportista se anime, entienda que puede. Pero si realmente notamos que no se siente preparado, no hay que insistir, no hay que seguir insistiendo cuando encontramos una negativa por parte de ellos, porque bueno, no es bueno que el deportista se tenga que someter a una situación que no quiere o que todavía no quiere. Durante toda la planificación o la periodización es que se trabaja esta preparación psicológica. El resto de las preparaciones, la física, la técnica, la táctica, tiene diferentes formas de preparación de acuerdo al momento de la periodización en la que se encuentra el deportista, pero en este caso la preparación psicológica se aborda durante todo el tiempo de preparación, durante toda la periodización. Solo que a medida que nos acercamos a la etapa competitiva es que se acentúa aún más esta preparación. El entrenador siempre va a ser el primer psicólogo del deportista. Es por eso que tiene que saber observar y detectar las falencias que tenga nuestro deportista, con diferentes herramientas y metodologías, tratar de persuadir esas falencias. Y si no lo logra hacer, bueno, recién ahí se debería acudir a un familiar en principio, y después a esa posibilidad de un profesional, de un psicólogo,
que son personas capacitadas, así como nosotros estamos capacitados para trabajar en los otros ámbitos, como lo es la preparación física, técnica, fisiológica y demás. El psicólogo está preparado para potenciar psicológicamente al deportista. Eh, por eso es que pueden ayudar mucho, mucho más que nosotros en ese ámbito. La desilusión de un deportista hacia el entrenador puede suceder de forma muy rápida si muchas de estas cuestiones no se aprueban, perdón, no se respetan. Eh, a veces podemos recibir de nuestro deportista diferentes avisos. Eh, ¿Qué digo con esto? Si tenemos un deportista que nos empieza a faltar o que notamos que llega con pocas ganas o que notamos que en los entrenamientos quizás demuestra una cosa y en las competencias no logra poder responder ante los estímulos que la competencia le pide, nosotros como entrenadores tenemos que tratar de notar que si esas falencias vienen por parte de una situación, valga la redundancia, psicológica del deportista, eh, personal, o quizá a veces hacia nosotros, porque no nos tienen confianza, porque no le demostramos o no le damos incentivación. Entonces todo esto tenemos que tenerlo muy en cuenta a la hora de esta preparación, porque puede lograr dos cosas opuestas. Si lo hacemos bien, podemos lograr seguramente que nuestro deportista esté incentivado, esté ilusionado, y si lo hacemos mal, obviamente vamos a lograr seguramente la desilusión del deportista hacia nosotros, la decadencia, que se retire de la actividad, y bueno, eso es lo que hay que tratar de evitar. En este proceso de formación psicológica de nuestro deportista, hay una serie de principios pedagógicos que se relacionan directamente con los principios del entrenamiento deportivo, que, bueno, ya los han visto, igual los vamos a ver más adelante, pero bueno, en este caso no vienen a- a esta clase, o no los vamos a nombrar en esta clase, pero sí vamos a nombrar algunos principios de esta preparación, de este ámbito de la psicología, que en cierto punto se relacionan directamente con esos principios de entrenamiento deportivo. Eh, la correcta práctica de estos fundamentos psicológicos van a lograr o vienen a tratar de lograr la confianza del deportista hacia él mismo, la autoconfianza sería, y la confianza obviamente hacia nosotros, hacia los entrenadores, buscando que ese deportista sea fuerte psicológicamente, no solo en su vida personal o en los entrenamientos, sino obviamente que lo logre plasmar en una competencia. Muchas veces tenemos un deportista que en un entrenamiento eh, es un genio, tiene una actuación deportiva en los entrenamientos que ilusionan, y después en una competencia no logra plasmar nada de eso, y vos decís, pero si en un entrenamiento hace tal cosa acá, y bueno, ahí seguramente hay alguna cuestión psicológica que no está, que le está impidiendo al deportista poder desenvolverse como lo puede realmente hacer. eh, entonces acá es donde nosotros tenemos que tener una vista minuciosa para darnos cuenta de estas situaciones, tratar de ayudarlo, y si no lo podemos lograr, ya sabemos, acudir a un familiar en principio, y después ver la posibilidad de un profesional. Estos principios pedagógicos y educativos, como decía, vienen a tratar de lograr todas estas cuestiones que venía nombrando.
El entrenador va a ser el encargado de tratar de encaminar estas cuestiones y siempre va a ser el principal encargado. Su función en esta cuestión va a ser la primaria, la función primaria. Y como decía, si no logra encaminar alguna de estos principios o alguna de estas cuestiones psicológicas, tendrá que después de eso acudir al entorno del deportista, familia, amigos, y después buscar esa ayuda profesional. Así como cuando nuestro deportista tiene una lesión y necesitamos del médico deportólogo, del kinesiólogo y demás, cuando vemos que hay una falencia psicológica, o notamos que necesita de un apoyo psicológico, hay que acudir obviamente a un psicólogo. Bueno, tenemos estos principios, arranca con el principio de la personalidad, que nos explica que cada ser es inigualable, es irrepetible, cada individuo tiene una personalidad que no se repite. Después existe el principio de la unidad de lo cognitivo y lo afectivo, que básicamente explica que cada persona, cada deportista tiene la capacidad consciente de pensar y de actuar de manera cognitiva y afectiva diferente a la forma que pueda tener un compañero, otro deportista, un par. Tenemos el principio de la unidad y de la comunicación, en donde se habla que la actividad comunicativa que debe haber entre el deportista y el entrenador va a estar muy, muy relacionada con la personalidad del mismo, del deportista. Dentro de la planificación deportiva se tiene que dar el lugar a esa comunicación entre ambos. Un ejemplo, nunca un entrenador puede ir más rápido que un deportista, y el entrenador quizás ve que el deportista tiene proyección en el deporte en cuestión, y planifica, y planifica objetivos y piensa, y quizá el deportista no quiere lo mismo. Entonces esta comunicación tiene que existir entre el deportista y el atleta, perdón, el deportista y el entrenador, para lograr consensuar los objetivos y buscar una unidad en esta cuestión. Tenemos el principio de la unidad de las influencias educativas. En este principio interviene el entorno del deportista, la familia, los amigos. Además de esa intervención que va a estar siempre por parte del entrenador, se van a estar incluyendo a este entorno del sujeto en cuestión, del deportista en cuestión, y por este motivo va a ser siempre indispensable que la integración, la comunicación de estos factores, tanto entrenador como familia y demás, sea o se trate que sea en buenos términos, que sea directa, porque eso va a ayudar a esa proyección de nuestro deportista, a esa formación del deportista. Esto pensando siempre, obviamente, en deportistas menores de edad, o mejor dicho, más de todo, más claramente en deportistas menores de edad. Quizá cuando ya el deportista es mayor de edad, algunos de estos principios no van a tener no van a ser tan significativos, pero bueno, pensando en la preparación de un deportista de, supongamos, 14, 15, 16 años, bueno, todos estos principios deben ser tenidos muy en cuenta porque hacen a esa formación del deportista. Después tenemos el principio del carácter colectivo e individual de la educación. En este principio podemos
pensarlo más para un deporte de conjunto, porque bueno, habla de que entre lo individual y lo colectivo, o sea, entre el aporte individual y el aporte del grupo, no debería existir una contradicción. ¿Por qué? Porque eh, tenemos un, un equipo, supongamos, cualquier deporte de conjunto. Dentro del equipo todos tienen el mismo objetivo, que es ganar el partido, clasificar, ganar un campeonato. Bueno, acá este principio habla de que esa contribución que hace, eh, que esa contribución individual como la contribución colectiva, tiene que ir hacia el mismo lado, hacia ese mismo objetivo. Entonces, no debe haber contradicción en esos objetivos. Y después tenemos el principio de la unidad de lo instructivo y lo educativo, en donde hablamos de que la instrucción va a ser un componente dentro de esa formación de la personalidad de nuestro deportista, y, y esa instrucción tiene que tratar de lograr la educación de una determinada cantidad y diferentes conocimientos, y tratar de que esos conocimientos generen cambios dentro de la persona, generen adaptaciones, como hablábamos en la parte fisiológica, que cada entrenamiento, cada sistema energético, cada forma de entrenar va a generar, cada capacidad condicional o coordinativa a trabajar, va a generar adaptaciones a nuestro deportista. Bueno, en esta cuestión psicológica también todo lo que hagamos va a generar una adaptación dentro de la persona. Este principio hace referencia a ello. ¿Qué debe ser el entrenador? El entrenador debe ser un guía, un motivador, debe ser auxiliar del deportista, debe tratar de estar siempre a la par de los mismos, siempre tratar de acompañar, ser ayudante, asesor, debe tener empatía ante, ante la diversidad y ante la adversidad que pueda pasar nuestro deportista o los deportistas, porque generalmente nos vamos a encontrar con un grupo en donde, como decíamos en algunos de los principios anteriores, en el principio de la personalidad, cada deportista es inigualable, cada personalidad es inigualable. Entonces hay que saber estar en una cierta empatía ante las diversidades que podamos tener en nuestro grupo, y las adversidades que podamos entender o conocer que tenga alguno de nuestros deportistas. En algún momento tenemos que ser una especie de doctores, de kinesiólogos, de psicólogos, debemos ser soñadores, debemos tener una cierta amistad con nuestro deportista. Todo esto siempre en pos de pensar y de querer eh, tener éxito. Y no solamente el éxito siempre se define con ganar, con tener una medalla, con tener un trofeo, sino que con lograr el éxito de la formación del deportista. Si ese éxito, o si mejor dicho, esa formación contribuye a la situación de conseguir una medalla, una clasificación, un trofeo, bienvenido sea. Pero bueno, todo eso hace, todo esto, toda esta preparación hace a ese éxito de la formación. También el entrenador debe ser estudioso, debe estar constantemente actualizándose ante los nuevos conocimientos y los nuevos estudios que engloban nuestra profesión. Debe saber planificar, obviamente, debe ser un continuo planificador, debe ser explicativo, debe saber escuchar, debe formar al alumno. Y por último tenemos las consideraciones legales del entrenador, un punto importante, y quizás en este momento, en esta filmina no tenemos un gran desarrollo de este punto,
pero no por ello deja de ser importante, y creo que todos más o menos podemos entender qué es legal y qué no es legal hoy en día, pero nunca está de más dejarlos en claro. Eh, y ahí les escribí que cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia, como la que tenemos todas las personas que trabajemos con, con niños, con adolescentes, con adultos mayores, vamos a tener ese deber de siempre obrar con prudencia y con pleno conocimiento de lo que proponemos. Y siempre y cuando se dé esto, mayor va a ser la obligación de que de que resulte lo que estamos ofreciendo o proponiendo. Entonces, creo que esas dos líneas que escribí arriba, que son la verdad que desconozco de qué autor son, pero lo encontré y me pareció bueno anotarlo, es para tener en cuenta en cuanto a estas consideraciones legales. Eh, Podemos encontrar que tanto la doctrina jurídica como la jurisprudencia exigen al profesor de educación física, al preparador físico, al entrenador deportivo, al director técnico, al auxiliar deportivo, etcétera, ciertos deberes que resultan de la garantía de los saberes que presume nuestra formación, nuestro título, nuestro aval. Tenemos que, como una de las consideraciones legales, aparece el evitar ejercicios peligrosos o riesgosos para la integridad física de los deportistas. Eh, si bien en un accidente podemos encontrar o va a existir la posibilidad de que un juez que tenga a cargo la definición de una actividad riesgosa eh, pueda pensar o tratar de- de aclarar si esa situación riesgosa fue causada por el entrenador o por los deportistas o por los deportistas. Pero bueno, siendo que somos los profesionales a cargo de la actividad, tenemos que tratar siempre de evitar estos ejercicios peligrosos o riesgosos para no pasar por una mala situación eh, que pueda llevarnos una cuestión de estas. Y sobre todo por lo primero que acabo de decir, esa situación peligrosa y riesgosa hacia la integridad física del deportista. Eh, Tratar bueno, de insistir y controlar que nuestros alumnos al inicio de cada clase no tengan anillos, cadenas, elementos cortantes. Eh, por más que creamos o que nuestro deportista nos diga, no, pero no pasa nada, siempre puede pasar algo. Quizás estamos dando una actividad con una barra y decimos, no, pero la cadenita no me va a hacer nada y nunca se sabe. Puede pasar algún accidente, que la cadenita se enganche con, no sé, con un dedo, con la muñeca, con la barra y se termine lastimando el alumno. Y bueno, ahí volvemos al punto anterior, evitar ejercicios peligrosos o riesgosos. Y repito lo que decía antes, estas cuestiones son a tener en cuenta más claramente y fundamentalmente con deportistas niños o alumnos de menores de edad. Ya cuando son alumnos mayores de edad, quizás no es que son menos las responsabilidades, porque seguimos siendo los profesionales a cargo, pero ya obviamente el adulto tiene una responsabilidad mayor por sus actos que la que tiene un niño. Eh, bueno, vigilar a los alumnos o a los entrenados en todo momento para evitar daños entre ellos o evitar daños que puedan provocar terceros ajenos en una clase o en una sesión de entrenamiento. A veces puede pasar que estás dando una clase de iniciación deportiva en un club y, y al costado están haciendo, no sé,
hay adultos jugando un partido de fútbol. Bueno, estar vigilando esas situaciones, de que ninguno de nuestros entrenados tenga cercanía a la gente que está al lado, por cualquier cuestión que pueda suceder. Un punto a tener en cuenta: cantidad de alumnos por profesional en el mismo momento. Esto yo no puse ningún número porque todo va a depender de acuerdo a la actividad, pero bueno, cada uno sabrá y tendrá en cuenta en la actividad que le toque estar, cuántos deportistas pueden manejar en ese momento para que nuestro trabajo sea con calidad. Siempre va a ser mejor la calidad que la cantidad, entonces esto hay que tenerlo en cuenta. No podemos pretender, no sé, un ejemplo, un entrenamiento de natación y tener 20 tipos en el mismo andarivel. Tenemos que entender que de esa forma la enseñanza y la, y la sesión de entrenamiento no va a tener calidad. Entonces esto es importante tener en cuenta. Tener una cobertura a accidentes deportivos, saber cómo actuar ante una situación de accidente, saber a quién llamar, saber cómo actuar con la persona en cuestión que tuvo el accidente, tener algunas habilidades de primeros auxilios en toda formación como entrenador. Existe esa preparación ante esa preparación en cuanto a los primeros auxilios para poder lograr contener a la persona que se accidentó en nuestro entrenamiento, saber poner desde una curita hasta saber tratar de contener psicológicamente a una persona eh, hasta que venga la asistencia médica. Y un punto muy importante, y hoy en día se han dado muchas veces situaciones muy, muy feas, negativas para todo. El hecho de este último punto del que voy a nombrar ahora, que es no mantener contacto corporal con sus alumnos y o entrenados. Esto va a estar permitido en algunas prácticas deportivas porque es necesario, porque en algunas ocasiones el entrenador, el profesional, tiene o necesita manipular alguna extremidad del alumno para mostrar un gesto específico. Un ejemplo, en mi caso, el atletismo, a veces en un saltador de largo, supongamos, la necesidad que tiene el saltador de largo en el momento del despegue es trabajar con la pierna libre. Entonces, una explicación metodológica o una parte de una explicación metodológica para que el alumno entienda lo que se le está pidiendo es sostenerle la pierna a determinada altura, respetando un determinado ángulo entre la flexión teniendo en cuenta la flexión de la rodilla. Entonces, en esa situación, el entrenador, ¿qué hace? Le sostiene la pierna por un momento para que el deportista comprenda y pueda después pensarlo en el momento que hace la actividad. Entonces, a eso me refiero, que en algunas ocasiones el entrenador necesita manipular alguna extremidad del deportista, o quizás en algún velocista marcar la posición del braceo, o en un nadador entrar en la pileta y mostrarle la posición del codo en la entrada del nado de crawl. Bueno, en fin, hay muchas ocasiones en las que se puede dar esta cuestión, pero esto siempre y cuando el deportista obviamente lo acepte, y ni hablar de que en los momentos que esto sea necesario se tiene que hacer por parte del entrenador con suma responsabilidad, con suma suavidad, con calma, avisando. Siempre
buscando estar dentro de los parámetros normales, legales, aceptables de esta situación, de estas situaciones. Algunos deberes legales del entrenador que tenemos que tener en cuenta. Esto se los dejo como para que lo vean ustedes. Repito, no deja de ser recontra importante este tema, así que los invito a que lo lean y se lo aprendan. Como decía antes, también hay muchas de estas cosas que se relacionan con la lógica que podamos tener como adultos responsables y formados, pero siempre está bueno hacer un repaso por todas estas consideraciones. Estos deberes legales como entrenadores tenemos el deber de supervisar, el deber de impartir instrucciones correctas, el deber de advertir riesgos derivados de esta práctica deportiva en cuestión, deber de no forzar a practicar el deporte a jugadores que están lesionados o que no están preparados, como decían en algunos de los puntos anteriores, deber de prestar asistencia médica, bueno, se repiten algunas cositas que hablábamos en los principios pedagógicos anteriores, pero bueno, los invito a pegar una releída en estas cuestiones porque es importante tenerlo en cuenta a la hora de estar al frente de un grupo. Bien, acá terminamos. Espero que haya sido entendible y bueno, nos vemos en la próxima.